Roberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Me da como siempre mucho gusto saludarte, platicar contigo. Igualmente, Roberto, muchas gracias. Roberto, pues ha dejado los micrófonos, deja los medios de comunicación Carlos Albert, que desde mi punto de vista fue un gran futbolista, fue un gran luchador por los derechos de los futbolistas en activo, fue un gran comentarista y un gran ciudadano que supo, que ha sabido y que todavía lo hace denunciar, señalar. ¿Qué vi de tu opinión en lo que hizo La Octava, una serie de opiniones acerca de la trayectoria de Carlos Albert? ¿Qué nos dices al respecto? ¿Qué ha significado Carlos Albert como jugador y como comentarista en el campo deportivo? Bueno, una referencia obligada, ¿no? Hablamos de 45 años por ahí de una brillante y polémica trayectoria como comentarista. Antes había jugado a muy buen nivel, fue seleccionado nacional, jugó con el Necaxa, aquel Necaxa de Majewski, el cordobés García y compañía, y se distinguió en aquella época como jugador sobre todo por haber pretendido encabezar un movimiento que tal vez desde entonces lamentablemente haya sido el único movimiento serio a favor del futbolista, a favor de la unión del jugador, tan poco solidario, ¿no? Tan incapaz de defenderse como gremio ante unos dirigentes que chocan defendiendo los propios intereses, pero cuando se trata de perjudicar al jugador, ahí sí son muy solidarios y muy unidos, siempre lo han sido. Ahí destaca Carlos Albert con ese intento fallido, porque no encontró en los jugadores el necesario eco, y después como comentarista, bueno, desde el inicio su postura frontal, transparente, coherente. Carlos Albert es de esos amigos que me ha dado el fútbol y que yo agradezco porque con él puedes platicar mucho más allá del fútbol, no es alguien que se quede en el mundito futbolístico, tiene sus opiniones con respecto a otros temas y tanto dentro como fuera del fútbol siempre ha manifestado la valentía para defender sus puntos de vista. Se le extrañará porque deja un tremendo hueco, porque no hay otro que combine esa capacidad y esas características. Y además, bueno, creo que Carlos todavía tiene para ofrecer mucho, ¿no? Me parece prematuro su retiro, tiene para seguirle aportando mucho al periodismo deportivo, particularmente al futbolero. Roberto, a Carlos Albert lo castigaron en su carrera futbolística, terminándola anticipadamente, pregunto, por su postura en defensa de los intereses de los futbolistas en activo. Te pregunto esa parte. Y luego, como comentarista, como voz, ¿también fue repelido, marginado, castigado por sus opiniones siempre tan directas? Sí, sí, como jugador sí pagó en su momento el precio de haber pretendido encabezar ese movimiento. Eso lo llevó a un retiro prematuro, como también veo como comentarista, aunque tenga 45 años o más en los medios. Y sí, en distintos medios también fue sujeto a la censura, ¿no? Afectaba ciertos intereses en un medio del fútbol, del comentario futbolero, cada vez más contaminado en ese sentido. Como cada vez hay más lana de por medio, también hay más intereses que proteger, y ese precio sí lo pagó una y otra vez Carlos Albert, porque su postura solía ser indeclinable. Claro, tal vez con sus excesos, muy dado a los adjetivos, a los epítetos en contra de los protagonistas del juego y los dueños del juego, que es otro de los méritos de Albert. Julio, en esta televisión deportiva moderna que no me gusta a mí en general en muchos sentidos, Carlos Albert, en lugar de pasársela descalificando al compañero en la mesa o pretendiendo insultarlo, sus adjetivos fuertes, sus palabras fuertes, siempre han sido en contra de los dueños del juego, también de los protagonistas, de jugadores, pero sobre todo de los que mandan en el fútbol, de esa lamentable oligarquía que sigue sufriendo el fútbol mexicano, como la sufrimos, tú lo sabes muy bien, en ámbitos más importantes. Roberto Gómez Junco, eh, toda esa lucha contra los poderes que han controlado
el funcionamiento profesional del deporte más popular de México, como es el fútbol. Eh, no ha sido tocada por ningún gobierno, o sea, no se ha intentado alguna fórmula. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué no se ha hecho para tratar de limitar ese poder de los dueños del juego que fueron constantemente denunciados por Carlos Alberto? Creo que se está dando solo, Julio. O sea, cada vez el asunto tiene que ser más transparente. Ya no se hacen tantas cosas ni se toman tantas decisiones en la franca clandestinidad como antes sucedía. Ahora el fútbol, por ser también más negocio con la globalización y todo lo que implica por los alcances que tiene, se ha convertido en un asunto más visible. Eso va obligando a que los mecanismos también se vayan limpiando, aunque haya mucho por hacer en ese sentido. Bueno, no hay más que permitir que lleguen arriba los realmente mejor preparados. Esto lo puedes trasladar a la política también. El día que en México realmente lleguen a los puestos más altos los hombres, las mujeres de mayor capacidad, de mayor preparación, pues todo irá solucionándose. El fútbol mexicano no ha estado exento de esa improvisación lamentable que sufrimos en él y en otros ámbitos, ¿no? Ahora, estos mecanismos solos han ido actuando, sí es cada vez más transparente la cosa. Antes el pastel era de uno, era Televisa, la gran empresa que dominaba el fútbol a placer. Ahora ya son Televisa, TV Azteca, Grupo Orlegui, 4 o 5 grupos, esa oligarquía, ya no es uno solo el que manda, y bueno, ahí ya hay algún beneficio, ya no estás sujeto a lo que una sola cabeza decida, ya son varios que siguen cometiendo principalmente el error de verlo todo en función del beneficio económico del corto plazo, sin entenderle mucho al beneficio futbolístico de mediano y largo plazo, que termina también redundando en lo económico, solamente que habría que sembrarle, ¿no? Entonces, por eso Carlos Albert, con su lucha frontal, transparente, siempre tuvo materia de la cual opinar, ¿no? Y seguirá existiendo un buen rato, ¿no? No veo en el corto plazo una solución en ese sentido, un manejo cabalmente transparente de las cosas del fútbol mexicano. Roberto Gómez Junco, alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar en Radio Centro, Carlos Alberto y yo, y fue una Sí, plática sensacional, no solo de fútbol, sino de política, sí, de sociedad, de todo. Roberto, yo tuve ese privilegio de cuando estuve en Radio Centro, que yo salía, terminaba el programa y Carlos Albert entraba para dar un resumen de lo que iba a hacer el siguiente programa, pero sí. platicábamos mucho y siempre me quedó la impresión de preguntarme, decir, Carlos ha sido un ejemplo de algo que luego los mexicanos no practicamos, que es, me platicaba a Carlos que él había sido como defensa alguien que procuraba no recurrir al juego sucio, que no recurría a la patada, al descontón, a la marrullería, sino que siempre quería el juego limpio y siempre quería con la fuerza y la habilidad propia del deporte, pues Sí. realizar la jugada correspondiente, que era defensa central. Pero luego luchó por el respeto a los derechos a sus compañeros que no lo acompañaron en todo ese proceso. Y luego se convirtió en un comentarista deportivo que estuvo siempre incisivamente señalando lo que había. Es un mexicano de los que no hay muchos, Roberto, porque luego veo yo que hay muchos que prefieren la marrullería, darle el hachazo o el descontón al delantero rival y se acabó, agachar la cabeza ante los dueños del balón para decir, pues a mí contráteme a mí y se acabó, y como comentarista, pues llevármela ay pian pianito. Castigado por eso, eh, es un ejemplo cívico y humano positivo, pero al mismo tiempo en un ambiente social y humano que no lo apoyó, Roberto. Completamente, completamente. Carlos Alberto es un ejemplo más allá del fútbol como ser humano, congruente. Parte de lo que más me ha gustado siempre de mi relación de amistad con él es eso. Platicamos de cualquier cosa menos de fútbol, porque a veces, bueno, nos hartamos del tema futbolero y a veces lo que buscamos son espacios para hablar sobre otras cosas y en ese sentido, Carlos es garantía de buena plática, de estar bien documentado, de tener una opinión propia en los distintos
asuntos, de mantenerse bien informado. Y sí, de ser derecho, de tratar de ser limpio, porque yo ahí también te diría, Julio, bueno, él así lo ve de acuerdo a sus propios parámetros. Habrá gente que te diga, no, pues a mí sí me dio varios hachazos a lo largo de su trayectoria, ¿no? Eso era algo que distinguía a Carlos Albert, que en su momento como futbolista, si imagínate, en la actualidad tiene un nivel educativo muy por encima del nivel promedio en el fútbol, obviamente, evidentemente. Bueno, con más razón lo tenía hace 50 años que jugaba, ¿no? Porque el nivel educativo en el futbolista mexicano muy despacito ha avanzado, sigue habiendo un rezago ahí tremendo, ¿no? El grado de escolaridad, el grado de preparación del futbolista, el tener conciencia de lo que eres más allá del fútbol, pero incluso dentro del mismo fútbol, cuál es tu responsabilidad, cuál es el rol que desempeñas y cómo debes desempeñarlo dentro y fuera de la cancha. Bueno, si en este momento sería un avanzado en ese sentido Carlos Albert dentro del medio futbolístico, lo fue mucho más en su época de jugador. En parte por eso no encontró eco, no podían entenderle porque los alcances intelectuales de sus compañeros en general pues estaban muy reducidos, ¿no? Y esto después Carlos supo trasladarlo al ámbito del comentario. Sí entiendo lo que dices que te decía, ¿no? Tratando de ser limpio, de ser derecho, y sí creo que lo era, pero mucha gente, claro que se quejará de que, no, pues conmigo no seas tan limpio y mejor ni me menciones, ¿no? Porque él no tenía, era sin cortapisa alguna hablar de lo que piensa y aventarse a decirlo, tal vez cayendo en excesos, como ya lo decía, pero yo en el periodismo deportivo prefiero eso a las medias tintas. No vayas a decir esto porque puedes afectar tal interés, no vayas a decir lo otro porque se puede enojar fulanito y se anuncia en este canal, o acuérdate que transmitimos a su equipo, o se va a enojar el otro patrocinador, o los dirigentes ya no nos van a dejar entrar al siguiente partido o al siguiente evento, ¿no? Sufrió en su momento vetos de la televisión en grande, él no pudo ir al 90, por ejemplo, ¿no? Al Mundial de Italia. Todo ese precio lo pagó con gusto. Para muchos puede excederse, porque sí diríamos que en muchos sentidos Carlos Albert ha sido radical en su manera de ejercer su rol. En el buen sentido, en esa parte buena que tiene el ser radical. En el fútbol mexicano, como en otras cosas, tú lo sabes, Julio, si no te vas a la raíz de los problemas, y en ese sentido, si no eres radical, no vas a cambiar muchas cosas, ¿no? Entonces, primero, desarraigar, yéndose a la raíz, siendo francamente radical, lo que hay que limpiar, lo que hay que quitar. Esa ha sido la pretensión de siempre de Carlos Albert, que me imagino que consigo mismo pues tendrá esa satisfacción plena, ¿no? De una carrera tan larga, tan brillante, ejemplar, y en la que nunca renunció a principios fundamentales. Roberto Gómez Junco, muchas gracias por esta posibilidad de tener pues la visión y el comentario sobre Carlos Albert, su carrera como futbolista y como comentarista deportivo. Suponiendo que nos esté viendo, Roberto, ¿qué le mandamos decir? ¿Qué le mandas decir al buen Carlos? No, hombre, un abrazo, Carlos, ya se lo dije, me parece Ajá. que tienes mucho para seguir aportando, podrías seguir en esto un buen rato, considerando además el nivel promedio que ahora vemos, ¿no? Chavos muy bien preparados que van enriqueciendo el debate, pero otros que no tienen nada que hacer en esto del comentario, del intercambio de opiniones, particularmente en lo que tiene que ver con el fútbol. Carlos tendría todavía mucho que aportar, lo hará desde otras trincheras, es uno de los amigos que le agradezco yo al fútbol y agradeceré también todo lo que sigamos intercambiando opiniones sobre el fútbol y principalmente sobre otros asuntos, aunque Carlos ya no esté tan visible en los medios. Un abrazo para él y bueno, cada quien con sus posibilidades, pero ojalá cundieran ejemplos como este. Roberto Gómez Junco, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Julio. Un abrazo. Buenas tardes.